Luis, conocemos tu experiencia y tu empresa en maíz, del último vídeo, pero cuéntanos algo más de lo que haces con colza. ¿Cuáles son los retos de la colza? El reto de la colza es que es una semilla, para empezar, el calibre es muy pequeño y el principal reto es poner la semilla a escaso 1 centímetro de la tierra. Ese es el principal reto. Lo más complicado que se me surgió a mí es el tema de a qué profundidad, porque exige una profundidad mínima de 1 a 2 centímetros. Entonces tuvimos un poco de miedo en ese aspecto, pero una vez puesto y metido y las ruedas y ajustada la máquina en sus parámetros, no hubo ningún problema. Y el primer día que llegué, pues me encontraba un poco nervioso por tema de profundidad, tema de trabajo. Entonces dije, vamos a empezar a regular la máquina, y la verdad que fue muy sencillo. Y la velocidad, el rendimiento y demás, la semilla es pildorada, sobre todo para el tema de multiplicación, pero también incluso es pildorada cuando vayamos a trabajar en semilla normal, para producción de agricultor normal. Una vez que yo cuadro el rascador en función de aire y veo que va grano por agujero, paso a la calibración de tantas faltas, tantas semillas, y en función de eso lo ajusto. Y una vez ahí ya se puede empezar a trabajar. Los discos abridores los llevo a una presión de 30 bares, y luego los discos de los cuerpos de siembra y la fuerza la regulación que tenemos para darle el peso del tractor a la máquina, lo coloco alrededor de unos 80 bares más o menos. Pues la ajusto siempre dependiendo de lo que me dice el perito agrícola o el agricultor, pues ajusto en función de... Me dice, pues por ejemplo, en este caso estamos sembrando a 556 semillas por hectárea, o en multiplicación se hace por centímetros. Entonces yo ajusto los parámetros, le pongo tantos centímetros, y en función de eso ajusto los rascadores también de la máquina. El ajuste es muy similar al del maíz, lo ajustas en función del terreno y de las condiciones que tienes. En el laboreo no haría falta tanto los discos abridores, porque sobre todo con la rueda intermedia, la de compactación, eso es lo que me he conseguido que vaya perfecto, y a 1 centímetro, vamos, que escarbas en la tierra y sale la semilla, o sea, no enseguida la encuentras. Eso es la principal. Las ruedas traseras, para cerrar, siempre acumulan un poquito de tierra para que ayude a enronar, y el disco, y luego con respecto a los discos, pues sobre todo es que rompa bien la primera capa de tierra dura. Siembra directa estoy yendo a unos 10 km por hora, y en laboreo a unos 12, de 11 a 12 km por hora. La verdad que en poco tiempo es lo que más destaco, que se pueden hacer hectáreas rápidamente, y eso a la hora del agricultor pues nos cubica muchísimo. En laboreo estamos alrededor de unas 2,5 hectáreas a la hora, más o menos, eso es lo que más cubica, y en directa pues nos quedamos, yo creo que cerca de 2 hectáreas la hora. Es muy aceptable. Principalmente me doy una vuelta por el campo. Normalmente, dependiendo de qué campo, doy una vuelta con ella alrededor, y ya pues veo que digo, pues está así, ajusto altura, presión de la máquina, más o menos. En mi caso ya lo tengo bastante asimilado cómo colocar la máquina, pero siempre es bueno darte primero una vuelta para saber las condiciones del terreno en las que vamos a trabajar. Sobre todo la precisión, es increíble. Sembrar ponerle la máquina, en este caso para hacer multiplicación hacemos a 5 centímetros, y es increíble lo que sale. Mides con la regla, te sale todo bastante preciso, no hay variedad de centímetros. De momento era increíble, que había nacido precioso, y bueno, seguiremos. Y más frecuentemente abren con el chisel, y luego cuando me piden consejo de cómo dejarlo más plano, yo les aconsejo nadar rotación. Entiendo. El tema del trabajo de la grada rotativa, ¿no? De la fisonomía del suelo. ¿Qué Es- recomendarías a un agricultor que quiera empezar a sembrar colza con una óptima SX? Bueno, pues la verdad que hasta ahora la experiencia que tengo es satisfactoria, y yo les recomendaría que probaran, que la máquina tiene una gran precisión y una gran forma para hacerla nacer. Como se puede ver, están haciendo muy homogénea esta parcela, y llevamos simplemente 8 días de siembra.
No recuerdo exactamente, pero hemos comentado algo de la velocidad de trabajo. Los discos abridores son imprescindibles para trabajar a esas velocidades. Sí. Sin los discos abridores sería más complicado. La máquina tendría que ir más despacio y no leeríamos también el terreno. ¿Qué velocidad media has trabajado esta finca, por ejemplo? Esta lleva una media de entre 10 y 12 kilómetros por hora. El tema de mantenimiento lleva poquito, la verdad. Pero sobre todo por las mañanas tienes que ser muy meticuloso a la hora de engrasar los rodamientos, discos y plegados. Una vez allí ya el mantenimiento es sobre todo limpiar los sensores de caída de grasa. Es importante porque los sensores si no nos pueden fallar. Entonces, sobre todo en tema de colza, es imprescindible que vayan limpios para que no nos mienta a la hora de trabajar. Hemos hablado de la velocidad, de la necesidad de los discos abridores para llevar una velocidad de 10-12 kilómetros por hora. ¿Cuántas hectáreas has llegado a conseguir con esa velocidad, tanto en maíz como girasol como colza en estas campañas? El global total de hectáreas sembradas con esta máquina. Ahora lleva, según pantalla además, 1450. Y lo único que has hecho ha sido engrasar y... Se avanza muchísimo, es una máquina muy versátil para esto. Yo recomiendo la SX tanto por regulación, mantenimiento y velocidad de trabajo. A la hora de cubicar y hablar ya de dinero propiamente, pues es una máquina que te ahorra muchísimo costo, tanto por la manera de trabajar como el mantenimiento. Y yo le recomendaría primero paciencia a la hora de regular, porque es bastante costoso de primeras cuando no conoces la forma de trabajar de la SX. Y segundo, pues le diría paciencia y buen trabajo. Y ya vería cómo la máquina funciona perfectamente, por velocidad y mantenimiento. La HD2 es una máquina que también funciona muy bien. Yo tengo una experiencia de 7 años con ella. Trabajé alrededor de cerca de 6.000 hectáreas con ella y es muy versátil. Pero una SX te proporciona que avances mucho más. De mantenimiento es bastante menor que la SX y está muchísimo más moderna y más lograda que la HD2. When farming means business,